Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonia. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días a todos. Es un privilegio tener la oportunidad de compartir de la palabra de Dios en esta mañana para poder dar instrucción sobre lo que Dios dice. Yo tengo titulado esta enseñanza La Nueva Jerusalén. Se basa en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, los versículos 1 al 8. Pueden ir buscando estas referencias, Apocalipsis, capítulo 21, los versículos 1 al 8. La Nueva Jerusalén. Vamos a orar antes de iniciar esta enseñanza. Padre bendito, Dios todopoderoso, Dios soberano, Dios eterno, te alabamos en esta mañana, porque tú eres nuestro Dios, para los de nosotros que hemos puesto nuestra fe enteramente en el Señor Jesucristo, referente a nuestra salvación. Padre, guíenos en esta mañana para poder sacar provecho de esta meditación, de este tiempo de pensar en tu palabra, de entender lo que tú quieres comunicarnos. Abre nuestra comprensión para poder ver qué significa para nuestras vidas y qué aplicaciones podemos hacer para nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas personas tienen pensamientos vagos acerca del futuro. Y estoy hablando del futuro más a largo plazo, no estoy hablando de qué vamos a hacer la próxima semana o el próximo mes. Y no saben lo que ha dicho Dios acerca del futuro. Y para muchas personas no les es fácil saber dónde leer en las Escrituras para obtener información clara. Un desconocimiento de la palabra puede traer inseguridad a nuestras vidas y especialmente inseguridad referente a nuestro futuro. Y cuando desconocemos lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado, tenemos un desconocimiento de quién es Dios. Y cuando no lo conocemos suficientemente a fondo, esto da inestabilidad en nuestra vida. Nuestras reacciones a las circunstancias nos llevan a tener muchos altibajos a nivel emocional, a nivel espiritual. Quisiera dar un ejemplo de alguien
que tuvo una experiencia muy diferente. Bill Beckham escribió en un libro publicado en 2015. Bill Beckham es un escritor sobre iglesias de grupos familiares. Es un compañero cercano, un amigo cercano a Rafael Nebor, que era profesor mío de tema de cómo plantar iglesias de grupos familiares. Y Bill en su libro narra cómo David Nebor, el hermano menor de Rafael, descubrió que tenía una enfermedad terminal, que tenía pocas semanas, o en el mejor de los casos, pocos meses para vivir. ¿Qué hizo? Compró todos los libros que pudo, que tienen que ver con el tema del cielo, del futuro, en la presencia de Jesucristo, y comenzó a leer y a tomar notas, y abrió una página web para compartir sus pensamientos, y tenía contactos a nivel internacional de otras personas que estaban queriendo saber cosas acerca de lo que Dios ha dicho. Cuando estaba en sus últimos días en el hospital, con más urgencia, con más pasión, estaba compartiendo con todo el personal médico que trabajaban en ese hospital acerca de lo que significaba vivir eternamente en la presencia de Jesucristo. Estaba animado en cuanto a su futuro, porque sabía lo que Dios había dicho. 100 personas respondieron en las últimas semanas a sus comentarios acerca de lo que significaba vivir eternamente con Jesucristo y cuáles eran los requisitos para poder hacerlo. Antes de la muerte de su hermano, Rafael tomó avión para hacer una visita de 2 días. En estos 2 días, su hermano David, todo el tiempo, quería hablar de lo que decía la Escritura acerca del futuro, acerca de su futuro, específicamente como hijo de Dios. Esto es lo que significa conocer a Dios, lo que significa entender lo que Dios ha dicho acerca de las cosas del futuro. La lectura de los últimos capítulos de este libro de Apocalipsis nos revela algunas sorpresas, cosas que no esperábamos quizás si no habíamos leído esto antes, y muchas verdades para dar estabilidad a nuestras vidas, para eliminar los altibajos tan significativos, porque se presenta realmente el futuro tan especial que Dios tiene preparado para sus hijos. Ahora mismo vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a comenzar con los primeros 2 versículos. La visión de algunas cosas completamente nuevas. Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Vi un cielo nuevo, el apóstol Juan está hablando, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cuál era el motivo de ese nuevo? Todo nuevo. Dice claramente, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Estamos hablando de una creación totalmente nueva, totalmente diferente. Buena parte de nuestra tierra es agua salada, océanos, mares, lagos gigantescos. Pero ya no
existía más el mar. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, cosa que vimos, se estudió hace pocas semanas, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Huyeron la tierra y el cielo. No había lugar para ellos. Interesante, pero va de acuerdo con lo que estamos leyendo aquí también. También hay otra porción en el libro de 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13, para los que deseen buscar en sus Biblias o apuntar en sus notas, o las dos cosas. 2 de Pedro 3, 10 al 13. Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Está hablando de crecimiento espiritual ante la anticipación de estas cosas, pero Pedro aquí claramente habla de lo mismo aquí. Algo nuevo, porque lo viejo se va a quemar. Serán creados de nuevos, el cielo y la tierra, totalmente nuevos. En Isaías 65, versículo 17, el libro de Isaías, el profeta, capítulo 65, versículo 17, dice algo referente a lo mismo. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Dios está hablando de crear de nuevo cielos y una nueva tierra. En el mismo libro de Isaías, capítulo 66, 6:6, Isaías 66, versículo 22, dice lo siguiente: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Está escribiendo al pueblo de Israel aquí, pero está hablando de seguridad que ellos pueden tener en su presencia. Pero menciona claramente de nuevo cielos nuevos y una nueva tierra que Él va a hacer. Claramente el pasaje está hablando de lo que decimos el estado eterno. El estado eterno es lo que sucede después del milenio, ese reino de 1000 años del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Cuando hay pasajes en los profetas del Antiguo Testamento hablando del milenio, mencionan lagos y océanos, porque estamos en la misma tierra que conocemos.
Pero después del milenio, Dios está hablando de un cielo nuevo y una nueva tierra. Pero observamos lo que Juan está diciendo en el versículo 2. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén desciende del cielo, de parte de Dios. Se conoce como la santa ciudad, la referencia que tenemos del lugar donde había el templo de Dios en el pasado, el lugar de Jesucristo y donde fue crucificado y donde resucitó. Descendía, Juan está viendo, y esta ciudad está descendiendo del cielo de Dios. Es algo nuevo que no existía antes. Pero esta ciudad está preparada como si fuera una novia, una esposa, ataviada para su esposo. Se arregla bien para el matrimonio, para el día de las bodas. Se arregla bien. Para enfatizar toda la belleza de la novia, la que llega a ser la esposa. Se está hablando de la gran ciudad, la santa ciudad de esta manera. Y se involucra a los santos de todas las edades, los que han sido redimidos en todas las edades. Es una morada que tiene belleza especial. Se compara con una novia adornada para su esposo. En Apocalipsis 3, versículo 12, el mismo libro, Apocalipsis 3, versículo 12, uno de los mensajes de las 7 iglesias de Asia, en este caso la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, versículo 12. Voy a leer. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Jesucristo es el que escribió esas cartas. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fascinante. ¿Cuántas veces ha dicho en la Escritura? Encontramos mínimo 2 veces en Isaías. Encontramos también en 2 de Pedro. Encontramos en Apocalipsis capítulo 3, encontramos Apocalipsis 21. Cuando Dios lo menciona tantas veces, no puede haber ninguna duda sobre sus planes eternos, sus planes del futuro para su pueblo. Pero hay algo que sucede aquí en estos versículos. Hay un anuncio importante. El mismo capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 3 al 8, encontramos cosas sorprendentes. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Examinemos estos versículos. Hay muchas cosas de importancia aquí. Una gran voz del cielo decía. Esto es el número 21 de las veces que se menciona en Apocalipsis. Dice, una gran voz del cielo, o algo muy parecido. Indica que la revelación que va a dar es importante y autoritativa. Una gran voz del cielo, sea de Dios mismo o de un ángel cercano a Dios, sirviendo a Dios. Lo que va a decir es una revelación importante y necesitamos prestar atención porque es la palabra autoritativa. Y lo que dice es, he aquí. Es un término que indica una revelación especial también. Se está enfatizando algo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Un tabernáculo es como una tienda de campaña. Vamos a trazar muy brevemente el Antiguo Testamento para comprender el significado de este término. Dios mandó a Moisés a construir el tabernáculo en Éxodo. Les acompañaba durante los 40 años en desierto. Su gloria estaba en ellos en el lugar santísimo. Su presencia era evidente en la columna de fuego y de nube de día. Fuego de noche, nube de día, para dar sombra. Dios moraba entre su pueblo de una manera muy especial. El tabernáculo, la presencia de la gloria de Dios en el lugar santísimo. Únicamente el sumo sacerdote podría entrar en el lugar santísimo un solo día en el año. Así de sagrado era. Porque representaba la presencia de Dios con los hombres. Brincamos a Juan capítulo 1, versículo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Un pasaje muy conocido, el primer capítulo del Evangelio de Juan, valioso en lo que va a decir Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, referencia a Jesucristo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne, la encarnación. Dios el Hijo tomó la naturaleza humana y habitó entre nosotros. Literalmente quiere decir que hizo su tienda de campaña o puso su tabernáculo entre nosotros. Es la referencia exacta allí. Refiriéndose a la encarnación, Dios el Hijo morando entre los hombres. Y vieron su gloria, pero gloria como del unigénito del Padre. La presencia de Jesucristo en el mundo era muy significativa. Porque Dios mismo habitó con ellos. Su nombre, Emmanuel, que fue dado a Jesucristo, al Hijo de María,
significa Dios con nosotros. La presencia de Jesucristo en la tierra puso su tabernáculo entre nosotros. Lo que implica aquí es la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén y en la nueva tierra. Pero es una promesa de morar con ellos en forma permanente. Muy significativo. Está prometiendo estar con su pueblo, los santos. Pero encontramos una promesa doble. Ellos serán su pueblo y Él mismo, Dios mismo, estará con ellos como su Dios. Fraseología que se escucha en diferentes lugares del Antiguo Testamento. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Promesas. Habla de la relación de Dios con su pueblo, específicamente desde el tiempo de Moisés. Pero hay algo aquí de este pasaje. Este es el cumplimiento definitivo de esta promesa. Si era cierta en el pasado, como narramos cuando mencionamos el tiempo de Éxodo con Moisés, pero ahora mismo es el cumplimiento definitivo de esta promesa. Está hablando de una comunión íntima cuando habla de morar con ellos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pensemos por un momento algo del Antiguo Testamento. La comunión íntima con Dios. La morada de Dios con Adán y Eva, Génesis 2 y 3, tenían una comunión íntima con Dios. El pecado no existía. Una relación muy estrecha con Dios. Pero luego hubo la desobediencia y la caída. Ya hubo separación. El pecado entró en el mundo. Más adelante, lo que ya mencionamos, la presencia de Dios con su pueblo en el desierto, la columna de fuego y de nube. Mientras el pueblo fue sacado de Egipto y andaba por 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, Dios tenía comunión, muy específicamente con Moisés, pero estaba presente con todo el pueblo también. La presencia de Dios en el templo, cuando se construyó el edificio que se llama el templo, ya el tabernáculo no dejaba de existir, porque era como un templo ambulante. El libro de Ezequiel narra la gloria de Dios en el lugar santísimo. Después, por el pecado tan grave de idolatría en ese tiempo, la gloria de Dios se fue parcialmente y completamente. Se apartó de su pueblo por la idolatría del pueblo. La presencia de Jesucristo en el mundo habla de la comunión que Dios desea tener con los hombres y lo que los hombres podían tener con Jesucristo. Específicamente los 12 apóstoles tuvieron una relación estrecha, pero también otras personas. Estudiamos hace un número de semanas la morada de Dios en cada creyente. Dios mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo, pero también habla de la iglesia local, donde realmente también la iglesia es templo. Dios mora en las personas que han puesto su fe en el Señor Jesucristo como individuos.
mora en las iglesias locales y en la iglesia universal, todos los creyentes verdaderos, a través de toda la historia. Pero ahora mismo hay una promesa aquí, excepcional, de la presencia y morada de Dios entre su pueblo. Es el cumplimiento definitivo. Todo lo que se puede observar del Antiguo Testamento hasta el Nuevo ya se está presentando como el cumplimiento definitivo, el estado eterno. De ahí en adelante, las cosas permanecen iguales. La promesa de la morada de Dios entre su pueblo en la Nueva Jerusalén. Algo grande. Más grande que esto es difícil de encontrar. Lo que Dios está presentando aquí. Muy, muy especial para entender el futuro que Dios tiene planeado para nosotros. Pero hay unos beneficios descritos. Versículo 4 dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sabemos que la vida aquí en la tierra, la experiencia nuestra, no es todo color de rosa. Sabemos que hay muchas cosas que provocan lágrimas. Este tiempo de pandemia seguramente es uno de estos tiempos para los que han perdido seres queridos, parientes muy cercanos, amigos. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, de su pueblo. Ya no habrá muerte. Ya no hay necesidad. No habrá más llanto. La tristeza cambia. Ya no sigue. Los seres humanos experimentamos diferentes momentos de tristeza. A veces por cosas no muy grandes, pero a veces por cosas muy significativas. Tristeza es parte de la experiencia humana. Pero ya no. Dice, ni clamor, ni dolor. Dolor tiene que ver con dolores físicos, pero también dolor de alma, dolor interior. Todos lo hemos experimentado. Sabemos bien. El mismo Señor Jesucristo, varón de dolores, porque las primeras cosas pasaron. El plan de Dios es un cambio radical de tipo de vida. Las primeras cosas pasaron. La explicación de por qué ya no hay llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor. Especial los planes de Dios para nosotros. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo. Tenemos que preguntarnos, ¿quién está sentado en el trono? ¿Es una referencia al Padre? Muchas veces sí. Pero también en Apocalipsis se presenta al Cordero, al Señor Jesucristo, en el trono también. No podemos asegurar con seguridad que una referencia al Padre, una referencia al Señor Jesucristo, o los dos hablando como el único Dios, porque no son dos dioses diferentes, es el mismo Dios. Cuando menciona el trono, está hablando, está afirmando la soberanía y majestad de Dios. El trono definitivo aquí, no un trono de un rey, una reina aquí en la tierra.
Estamos hablando del trono de Dios soberano, el Dios que tiene control de todas las cosas, de su majestad. Y menciona, para enfatizar la importancia, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Juan está tan impactado con este comentario que Dios tiene que decirle, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aparentemente dejó de tomar notas, dejó de escribir, y Dios tenía que decirle, escribe. Lo que estoy diciendo son palabras fieles y verdaderas. Cuando dice yo hago nuevas todas las cosas, la palabra nuevo en el griego kainos habla de hacerse nuevo en carácter, y es nuevo en el sentido de recién hecho. Nuevo, diferente en su carácter, pero nuevo en el sentido de recién hecho. Indica un cambio radical, un cambio drástico. Dios está presentado en el Antiguo Testamento como el Creador en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones. Y realmente Jesucristo dice que Él es el mismo Creador. Juan impactado con esto. Por eso Dios tiene que instruirle. Escribe. Versículo 6. Dios dice, hecho está. Quizá una referencia a todo lo que se ha hecho en la historia humana hasta el estado eterno. Una mirada a la historia humana, la historia de la tierra, pero también implica que hay nuevas obras relacionadas con el estado eterno. Hecho está. Una nueva creación. Nosotros, cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, creyendo que lo que Él hizo en la cruz, cuando Él murió como nuestro sustituto, nuestro reemplazo, cuando tomó el juicio de Dios sobre nuestros pecados, Él tomó nuestros pecados sobre sí mismo. Experimentó el juicio y dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo con una relación con Dios. Pero con este mismo lenguaje está hablando de una creación más amplia, más grande ahora mismo. Pero sigue hablando en el versículo 6. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra. De principio a fin. Todo. Abarca todo. En Apocalipsis 1:8, cuando habla de Alfa y Omega, es una referencia al Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en Isaías, es una referencia al Padre. Son uno. El principio hace una referencia a la fuente y origen de todas las cosas. La fuente y origen de todas las cosas. Y el fin, su meta, para dónde va. Su finalidad.
claramente indica aquí que Dios es el todo en todo. Es singular. No hay otro igual. Hay un solo Dios. El Dios verdadero, el Dios que sigue con vida, el Dios eterno, el Dios que siempre ha existido. Nuestras mentes no comprenden la profundidad de quién es nuestro Dios. Pero dice otra cosa en este versículo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Trae a la mente algunos pasajes, uno del Antiguo Testamento, Isaías 55:1. Isaías 55:1. Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid de las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y lo que da es gratuito. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Este libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Dice lo siguiente. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Una referencia a los santos de la tribulación. El Cordero está en medio del trono y los pastoreará. Los guiará a fuentes de aguas de vida. Hablando de algo especial de parte de Dios, hablando de vida eterna. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Respondió, dice, Juan 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesucristo hablando con la mujer samaritana, y él le pidió a ella sacar agua del pozo. Al mediodía, en Palestina, caliente. Pero él comenta, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Él es el que puede dar vida a las personas. La mujer se convenció de quién era Jesucristo. Y se fue al pueblo para anunciar a todo el mundo y la gente comenzó a llegar delante de Jesucristo. Porque ella dio testimonio de él. El mismo capítulo de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Juan 4, versículos 13 y 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él
una fuente de agua que salte para vida eterna. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, del agua normal, del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Sed habla del deseo del alma para Dios. Diferentes porciones que hablan del agua. Puede haber más, pero aquí lo que notamos es que estamos hablando del cumplimiento definitivo de esta promesa. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Una invitación. Los de las iglesias, las 7 iglesias de Asia, fue escrito para ellos. Pero también para nosotros, para saber la intención de Dios. Él quiere tener comunión con nosotros. Él quiere darnos vida, una vida genuina, una vida permanente, la vida de Dios, la relación con Dios. Y dice en el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere va a heredar todas las cosas y tener una relación de Dios y de hijo. Escrito para los miembros de las 7 iglesias, escrito para nosotros. Hay promesas para los vencedores en los mensajes de las 7 iglesias. El que permanece fiel hasta el fin. ¿Quién puede permanecer fiel hasta el fin? En dependencia del poder de Dios y sus provisiones. Nuestras fuerzas no son suficientes, pero no estamos solos. Dios ha prometido su presencia con nosotros. Él mora en nosotros. Cuando dependemos de Él, el poder de Él, podemos permanecer fiel hasta el fin. Pero el versículo 8 comienza con una palabra que muestra contraste. Pero, una advertencia severa a cierto grupo de personas. Un contraste con lo anterior. Dios está dispuesto a dar vida. A dar gratuitamente la vida de la fuente del agua de la vida. Pero los cobardes e incrédulos están pares aquí. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Posiblemente hablando de creyentes que profesan, personas que profesan seguir a Cristo, profesan ser creyentes, que se han apostatado, han abandonado la fe verdadera, han entrado en apostasía. No eran creyentes verdaderos, aparentaban ser, profesaban con la boca, pero de corazón nunca habían nacido de nuevo. Posiblemente es una referencia a esta clase de personas. Cobardes e incrédulos. Los cobardes temen las amenazas de otros más que confiar en el amor de Cristo. Posiblemente en el tiempo ahí de la tribulación, tentados a obedecer a la bestia. Los incrédulos, los que han negado su fe bajo presión, bajo amenaza. Abominables y homicidas. Abominable de participar en la adoración del emperador romano u otros dioses
para Dios es abominable. Cometer cualquier homicidio bajo la tiranía de la bestia u otras presiones. Personas que deciden que tienen que hacerlo. Fornicarios y hechiceros. La fornicación habla de la inmoralidad sexual, pero también habla de inmoralidad en el sentido, en enfoque, en apartarse del Dios verdadero. Idólatras. Hechiceros, practicar cualquier cosa del ocultismo, como en Babilonia. Y muchas naciones en esta tierra utilizando hechicerías para lograr sus fines temporales. Idólatras y mentirosos, adorar a ídolos de cualquier clase, sean artículos hechos a mano, de madera, de piedra, de cemento, o cosas no tangibles. Pero cuando tenemos ídolos por encima de Dios, algo que es más importante, una persona, una cosa, un puesto. Mentirosos. La mentira es tan común en muchas sociedades que no nos damos cuenta de cuán grave es delante de Dios. Mentiroso es el que utiliza mentiras libremente, en contraste del énfasis aquí en Juan, el autor de Apocalipsis, el apóstol Juan, en la verdad. Los que utilizan mentiras libremente, en vez de limitarse y afianzarse en la verdad. Para estos que viven en estas condiciones, la advertencia está clara. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya no hay más oportunidad. Están mostrando que nunca habían puesto su fe en el Señor Jesucristo. Nunca recibieron la redención. Su estilo de vida muestra la realidad del corazón. Imitaban a los creyentes verdaderos, pero no eran de verdad. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos? Sugiero algunas aplicaciones sencillas, nada complicado. Cuando tratamos de sacar algunos puntos importantes, declaraciones de verdad, hay muchas. Por ejemplo, presenta la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo de Dios. Y presenta la morada de Dios entre su pueblo. Y describe una relación estrecha de Dios con su pueblo, con lenguaje muy especial. Dios está declarando verdades acerca de Él y sus intenciones. ¿Qué de nuestra situación actual? Muchas personas tienen un desconocimiento completo de los futuros planes de Dios. Y eso trae incertidumbre a sus vidas, porque no saben el futuro que Dios ha revelado. Muchos tienen un enfoque solamente en el presente y muchas veces sin tomar en cuenta a Dios en la vida diaria. Con base en estas declaraciones de verdad, ¿qué hacemos nosotros? Sugiero 3 cosas muy sencillas. No son difíciles de recordar. Meditar en este capítulo. No solamente estos 8 versículos, sino todo el capítulo. Y dejar que penetre en tu corazón las verdades presentes. Meditar para que la palabra comience a penetrar
en nuestros corazones. Después hay que escoger creer todo lo que está escrito. Tenemos que tomar la decisión. Creo esto, Dios lo ha dicho, es cierto. Estoy de acuerdo, lo creo. Y descansar en Dios por todo lo que ha prometido para sus hijos. Meditar, escoger creer todo lo que Dios ha dicho y descansar en Dios por todo lo que ha prometido para sus hijos. De veras, Dios es bueno en gran manera. Disfrutemos de quién es con todas sus cualidades. Sencillo, significativo. Será de estímulo para nuestras vidas. Pero hay una segunda aplicación que quisiera tocar, porque el pasaje lo toca. La advertencia. No toda persona que profesa ser un seguidor de Jesucristo es de verdad un seguidor. Su estilo de vida demuestra la realidad de su corazón. No ha experimentado nueva vida. No está siendo transformado a la imagen del Hijo de Dios. Actualmente, en el mundo, hay personas engañadas que piensan que cumpliendo con ciertos ritos o prácticas les hace creyentes o seguidores de Jesucristo. Si hacen ciertas cosas, es suficiente para hacerles creyentes en Cristo, seguidores de Jesucristo, discípulos de Él. Pero al contrario, Dios habla de tener una relación personal con Él. No habla de religiosidad, de practicar cosas de religión. Habla de relación. Es clave para entender un nuevo nacimiento. Es iniciar una relación personal con Dios, con base en lo que hizo Jesucristo en la cruz. El nuevo nacimiento habla de un nuevo corazón, nuevas disposiciones hacia las cosas de Dios. ¿Hay la necesidad de cultivar y desarrollar esta relación con Dios? Claro que sí. Pero Dios ha puesto en nosotros estas cosas y su propio Espíritu, el Espíritu Santo, para morar en nosotros. ¿Qué hacemos con eso? Implementación de esto. Primeramente es necesario evaluar nuestra forma de vivir. ¿Sigues con las mismas prácticas que tuviste antes de su profesión de Cristo? Antes de manifestar su confianza en Jesucristo. ¿La vida sigue igual? ¿Sigues con los mismos pecados? Vivir independiente de Dios puede mostrar una incredulidad. Ser cobarde puede implicar no estar dispuesto a hablar de Jesucristo ante otros, ni el deseo de aprender a hacerlo. Ser mentiroso ¿Sigues con la misma práctica de mentiras sin preocuparte del hecho? Al hacer una evaluación, al hacer una evaluación de nuestra propia vida, si no estamos viendo los efectos de la gracia de Dios en nosotros, toca tomar la decisión de definir tu relación con Jesucristo. ¿Cumples algunas cosas de una religión? ¿O estás comprometido con Él? En conclusión,
Este capítulo 21 habla de la culminación del plan de Dios que se inició en la creación. Dios tenía una comunión con Adán y Eva que se perdió en su sentido máximo con su pecado. Este pecado afectó a toda la humanidad, pasó a todos. Dios mostró múltiples veces su deseo de morar con su pueblo y tener comunión íntima con ellos. Después del milenio y ya en el estado eterno, vemos el cumplimiento de este plan, cumplimiento definitivo. La morada de Dios en forma permanente con su pueblo en la Nueva Jerusalén. Es una situación increíble. Nuestro Dios nos ama profundamente y quiere la comunión estrecha con sus hijos. Aprovechemos ahora mismo el gran privilegio de relacionarnos con nuestro Dios. Tenemos que profundizar en nuestro conocimiento de Él y de su palabra. Se ha revelado en su palabra. Quiere ser conocido. Debemos aprovechar esta oportunidad ahora mismo aquí en la tierra. Dios mediante, vamos a seguir en este capítulo 21 el próximo domingo. Hay mucho más detalles, cosas sorprendentes, el tamaño de la ciudad. Y otra vez, si Dios permite, otro domingo para hablar los primeros 5 versículos del capítulo 22. Toda esta sección, capítulo 21 y el principio del 22, habla de lo mismo, pero agregan más detalles. Nos sorprenden, pero también nos da estabilidad en nuestra vida al saber quién es Dios y cómo quiere obrar y lo que desea tener una relación tan estrecha con nosotros. Oremos. Padre, pensar en la presentación de la Nueva Jerusalén, pensar en lo que tú hablas de la morada tuya entre tu pueblo, aunque lo has dicho muchas veces en el pasado, reconocer lo definitivo que estás afirmando aquí, nos llena de gozo, nos llena de amor hacia ti, nos llena de alabanza por quien eres. Padre, sigue obrando en nosotros, sigue enseñándonos de tu palabra. Ayúdenos a seguir meditando y aprovechando las verdades presentadas acá, en esta porción, para que glorifiquemos tu nombre con nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestro servicio. Gracias, Padre. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. Amén. Deseamos que puedan seguir con nosotros otros domingos para seguir con estas enseñanzas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios les dé mucho deseo para conocerlo a fondo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,